Creo que ya está grabando. Entonces vamos a ver si funciona. Permítame un momento, antes de seguir voy a confirmarlo con mi navegador de archivos. A ver, ya abrió un directorio con la grabación de hoy. Ahí está, ya está grabando. Eh, no sé qué hice, pero ya funcionó. Entonces, bien, permítame. Voy a admitir a los últimos que faltan, comparto pantalla y comenzamos ahora sí. Listo. Ya están viendo las láminas, ¿verdad? Bien. Entonces empiezo bueno, más bien, ¿se acuerdan que la clase anterior había terminado con negación por fracaso y que hoy iba a haber un nuevo tema? Bien, el último tema de esta parte del curso son las bases de datos relacionales. Y en bases de datos relacionales lo que vamos a ver es cómo, si tomamos la perspectiva de cálculo de predicados para el almacenamiento y recuperación de información, lo que tenemos es un mecanismo bastante sencillo, pero muy poderoso para poder guardar y recuperar, sobre todo, preguntas, contestar preguntas sobre una base de datos. Lo que vamos a hacer es ver un subconjunto de cálculo de predicados que me va a permitir plantear preguntas que se pueden contestar de manera computacionalmente eficiente. Y estas preguntas, pues son el típico uso de las bases de datos. Vamos a ver que esto además es equivalente a lo que vimos anteriormente de programación lógica. Es decir, contestar una pregunta en el fondo significa demostrar un teorema existencial. Esta parte es muy importante, ¿no? Entonces, esta es la esencia de una base de datos relacional desde la perspectiva lógica. Bien, entonces, aquí pasa lo mismo que con programación lógica. La gente de bases de datos creó una terminología bastante compleja, esotérica, para referirse a cosas que, pues en el fondo ustedes ya conocen como parte del cálculo de predicados. Entonces voy a empezar con un repaso de esta terminología y después voy a ver cómo aplicarla a búsquedas en bases de datos. Vamos a empezar con la idea de un conjunto de atributos, el que voy a llamar U, así con esta U caligráfica. Ajá. Los atributos vamos a denotarlos con letras A, B, etcétera, letras mayúsculas del alfabeto latino. Y estos atributos van a tener un dominio. Un atributo yo puedo pensar en algo así como edad, y entonces el dominio de un atributo pues va a ir de 0 a, digamos, 120 años, que es lo que suele vivir máximo la gente. Entonces ahí tenemos el dominio de ese atributo. Otro atributo B, por ejemplo, podrá ser nombre. Y aquí en el dominio pues tenemos el tipo de nombres que son usuales en una región del mundo, por ejemplo, donde estamos haciendo nuestra base de datos, etcétera. Bien. Eh, entonces tenemos que U es el universo de atributos y vamos a tener, perdón, el universo, sí, el conjunto de atributos, y el universo de atributos es la unión de todos los dominios de atributos. Ajá, vamos a llamarlo U. Y entonces vamos a pensar que un esquema de relaciones es un subconjunto de este universo de atributos. Vamos a pensar que una base de datos está basada en un esquema de relaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Un esquema de base de datos, que voy a llamar D, es un conjunto de esquema de relaciones R, de si estos esquemas van a estar en D, tal es que la unión de todos estos me da el universo de atributos. Vamos a pensar en atributos como, por ejemplo, el universo puede incluir edad, nombre y dirección. Y un esquema un esquema de relaciones puede ser un subconjunto de estos. Dirección y nombre, por ejemplo. O dirección nada más. Entonces, la unión de todos estos tiene que darme
el conjunto de mi universo, que en este caso eran 3 casos. Bien, ahora ya que tenemos esto, vamos a pensar en un subconjunto de U al que voy a llamar una X hada. Y este es un mapeo de los atributos que están en X a objetos en los dominios respectivos. Bien, entonces estas X hadas las voy a denotar con letras minúsculas del alfabeto latino, V, X, Y, etcétera. Ajá. Y lo que voy a definir también son proyecciones de estas X hadas, es decir, restricciones de una X hada a un dominio Y. Todo esto es bastante abstracto. Déjenme ver si tengo un ejemplo, por supuesto. Ahorita voy a saltarme al ejemplo. Nada más termino con 3 definiciones más y paso al ejemplo. Entonces, si tengo un esquema de relación, que es esta enumeración de algunos atributos, una relación es un conjunto de R-hadas, es decir, de estos objetos que tienen valores para cada uno de los atributos en el esquema. Y un esquema de base de datos, pues podemos relacionarnos con una base de datos concreta, que va a ser con letras minúsculas, y en la que vamos a tener que un conjunto de relaciones, es decir, de R-hadas concretas por cada esquema en D. Ajá. Para decir cuál es el esquema de relación subyacente a una R-hada, voy a usar la letra alfa. Ajá, y para una base de datos voy a usar también la letra alfa. Y ahora sí presento ejemplos para que esto deje de ser tan abstracto. Por ejemplo, pensemos en este conjunto de este universo de atributos. Como les decía, nombre, al que voy a anotarlo con la letra N, nacionalidad, que la voy a anotar con la letra B, A va a ser afiliación, E va a ser edad y F va a ser contribución, por ejemplo. Y entonces voy a tomar los siguientes esquemas de relaciones. Vean, P y Q son subconjuntos de estos posibles atributos. P lo que tiene es nombre, nacionalidad y afiliación, y Q lo que tiene es afiliación, edad y contribución. Entonces, vean, P mayúscula es un esquema abstracto, pero una relación que está basada en el esquema P es una P-hada concreta. En este caso, por ejemplo, defino a P así. Ven, tengo 3 nombres, Alan Turing, Charles Anthony Hall, Anthony Hall y Edgar Dijkstra. Los 2 primeros son británicos y el último es holandés. Y aquí están sus afiliaciones. Turing estuvo en Cambridge, Hall estuvo en Oxford, me parece que se retiró. Dijkstra pasó las últimas décadas de su vida en Austin, en Texas, y ya murió. Entonces esas fueron sus afiliaciones finales. Entonces, esta relación, vean cómo lo que hace es que para cada atributo en el esquema, y para cada R-hada, bueno, P-hada en este caso porque es la relación P, me da un nombre, una nacionalidad concreta y una afiliación. Eso es lo que hacemos aquí. Llegamos a una tabla y entonces una P-hada es un renglón de esta tabla. Eso es lo que tenemos ahí en función anterior. Si tuviera una Q-hada, tendría que ser una tabla donde tuviera las columnas de afiliación, edad y contribución, por ejemplo. Bien. Entonces, no sé si hasta aquí hay preguntas. No, profe. Bien. Bueno, piensen que una base de datos completa lo que tendría que hacer es incluir información para todos los atributos que están en mi universo. Pero rara vez contamos con bases de datos tan completas. Por ejemplo, el INE tiene una base de datos muy completa de todos los mexicanos, pero seguramente de algunos solo tiene datos parciales o tiene datos que no están actualizados, como domicilio, por ejemplo, que la gente se cambia cada tanto y aunque se supone que tenemos que notificar al INE de los cambios, realmente lo hacemos solo cuando nos vemos presionados para hacerlos, para cuando queremos utilizar la credencial del INE como identificación y comprobante de domicilio, o cuando se llega a una elección en la que realmente queremos participar por los candidatos de la unidad electoral en la que estamos viviendo en ese momento, en fin. Entonces, las bases de datos no siempre están completas. Aquí
Cuando tenemos relaciones y tenemos que corresponden a esquemas de relación, en este caso tenemos subconjuntos que completan totalmente estas relaciones. Ajá, aunque, como se encuentra esta tabla, no nos permitiría tener no es una relación para este esquema, para U completa, ¿no? Sino solo para una parte de él. Ujú. Bien, ahora voy a poner más notación. No se asusten por los símbolos, en realidad son operaciones entre conjuntos muy simples, pero que les decía que la gente de bases de datos pues le gusta utilizar su propia terminología y su propia simbología. Ajá. Voy a tomar entonces relaciones. Acuérdense, las relaciones son como las tablas que presenté antes, como esta tabla. Ajá. Entonces tomo relaciones concretas y voy a definir algunas operaciones sobre estas relaciones. La primera es la proyección de R en X. X es un esquema de relaciones, es decir, es un conjunto de atributos. Y lo que hace la proyección es como quedarse con un subconjunto de la tabla. Por ejemplo, en este caso, vean, la proyección, si X fuera nombre y nacionalidad, la proyección de X sobre P me daría las dos primeras columnas de esta tabla. Olvídense de la última. Si X, en cambio, fuera nombre y afiliación, la proyección de X en P lo que me daría es la primera columna y la última columna. Entonces, eso es lo que hacemos con esta operación. Perdón, aquí está. Y entonces aquí simplemente estamos diciendo algunas propiedades algebraicas que tiene la operación de proyección. Lo que hace es, pues, X es un subconjunto del esquema en el que se basa R. En este caso, ¿se acuerdan que el esquema en el que se basa R, en mi ejemplo concreto, es nombre, nacionalidad, afiliación? Ajá, entonces X tiene que ser un subconjunto de las columnas. Bien. Y por otro lado, tenemos que la proyección lo que hace es tomarme las B-hadas o las R-hadas que están en la migración original, restringidas a los atributos que aparecen en X. Lo que les acabo de decir. Es decir, si X es nombre de nacionalidad, lo que hago es fijarme en las P-hadas que están aquí, que tienen tres entradas, solo me fijo en las dos primeras porque son los únicos elementos de X. Nombre, nacionalidad e ignoro el último. Eso es lo que me está diciendo esta operación de proyección. Bien, ahora voy a tener la conjunción natural de dos relaciones. Ajá. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer esto es tomar dos relaciones distintas, basadas en esquemas de relaciones potencialmente distintos, y las va a juntar. ¿De qué manera? Pues los atributos que aparecen en el esquema en el que se basa R1 y los atributos en los que aparecen en el esquema en que se basa R2, tomo la unión de estos dos. Si, por ejemplo, tuviera aquí en mi ejemplo anterior otra tabla basada en Q, vean cómo aquí entre los dos ya cubro todo mi universo U. Entonces, el rango, esta alfa de la conjunción natural de estas dos tablas sería NBAEF. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Y por otro lado, lo que voy a tener es que una B-hada en esta conjunción natural, lo que hace es tomar el conjunto de atributos de la unión de estos dos, tal que pues la B-hada pertenece a una relación o pertenece a la otra, es decir, mezclo las tablas, pero no las superpongo. Si, por ejemplo, mi segunda tabla, a ver, acá no puse un solo ejemplo, en mi segunda tabla tengo a Alan Turing otra vez, pero ahí estoy dando su edad y su contribución, eso lo considero una veada distinta a este Alan Turing, que contiene su nacionalidad y la afiliación. Vean cómo esta es una operación sensata. Si ustedes están, por ejemplo, administrando las bases de datos de dos bancos y estos dos bancos se fusionan, ustedes lo que hacen es juntar la información sobre las cuentas de los clientes y probablemente se van a encontrar con clientes homónimos. El hecho de que dos clientes sean homónimos no quiere decir que ustedes van a fusionar las cuentas en automático. Tienen que mantenerlas por separadas a menos que los clientes les pidan que las dos cuentas se fusionen, que demuestren que son la misma persona
Digo, eso por supuesto es frente al cajero, pero el cajero entonces con la autorización del sistema le manda la orden a la base de datos para fusionar las dos entradas, pero si no, no se fusionan. Aquí estamos haciendo eso en esta operación. Ajá. Las veadas que forman parte de la unión natural son las que originalmente pertenecían a la primera relación o a la segunda relación y vamos a mantenerlas así. Ajá. Cuando tenemos la unión, lo que hacemos va a ser algo similar, pero el punto es que vamos a pensar que en una unión fusionamos tablas que tienen los mismos atributos, mientras que en la conjunción natural podemos fusionar tablas que tienen columnas diferentes. Aquí tienen que tener un tipo de columnas y por lo tanto pido que el rango alfa de R1 sea igual a alfa de R2. Bien. Entonces, por lo tanto, pues, la unión va a ser la del primero o la del segundo, como quieran verlo. Y las veadas, pues van a estar en uno en otro. Tampoco fusiono entradas en las que hay información común, por supuesto. La diferencia de las propiedades, pues ya se imaginarán. Tomo las propiedades que aparecen, los atributos que aparecen en el esquema de relaciones correspondiente a R1 y le quito los atributos que corresponden al esquema que están en el esquema que corresponde a la relación R2. Y las erradas que están aquí son las que están en R1, pero no están en R2, incluso si tuvieran los mismos atributos. Bien. La selección, Profesor, perdón, sí, adelante, dime. a mí no me queda muy claro la diferencia entre conjunción y unión. Ajá. Mira, en conjunción lo que hago es que yo puedo sumar tablas que son heterogéneas. Ajá. Aquí pido no estoy pidiendo que los atributos del esquema que corresponde a R1 sean iguales a los atributos de R2. Lo que digo es que tomo la unión de los atributos. Ajá. Y entonces probablemente, como había dicho antes, en la primera tabla tengo nombre, nacionalidad, afiliación, y en la segunda tabla tengo afiliación, edad y fusión. En la unión, en cambio, pido ese requisito. Para poder hacer la unión de dos relaciones, voy a pedir que ambas estén basadas en el mismo esquema, tengan el mismo conjunto de atributos. Y entonces ahí sí lo que hago es ya, pues pongo una bolsa con todas las R1 y R2 que había, pero esta bolsa me crea una tabla más grande con la misma columna. Eh, en el caso de la conjunción natural, piensa que mi tabla más grande lo que va a tener es que las R que vienen de la primera tabla van a tener vacías las columnas de la segunda tabla que no aparecen aquí. Entonces, por ejemplo, Alan Turing va a aparecer británico, Cambridge, y en momento de edad aparecería en blanco esa parte porque no tengo esa información. Y Hoare aparecería igual, ¿no? Su nombre, que es británico, que es de Oxford, no aparecería la edad. Probablemente en la otra tabla, la correspondiente a Q, tendría otra entrada con Hoare donde sí aparecería su edad y su contribución, pero no la fusiono con esta. En esta otra caso, en el caso de la unión, las dos tablas tienen las mismas columnas y por lo tanto lo que hago es como poner una abajo de la otra, puedes verlo así. No funciono entradas con el mismo nombre, pero las mantengo separadas, pero las tablas se ven homogéneas. La tabla resultante más bien se ve homogénea, porque tiene el mismo número de columnas que las dos tablas originales. Esa es la diferencia. No sé si ahora sí quedó claro. Ok, sí, 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 gracias. Bien, bueno, entonces, ¿por qué hace estas operaciones? Piensen que es el tipo de cosas que uno hace cuando mezcla bases de datos, que a veces son bases de datos que simplemente se crearon a partir del mismo sistema con las mismas entradas y a veces no, a veces se crearon de manera heterogénea y la fusión entonces tiene que proceder utilizando operaciones algebraicas distintas. Por eso es que estoy dando las dos opciones. La selección lo que hace es lo siguiente, vean, tengo aquí, voy a tener dos atributos y lo que voy a hacer realmente más bien es tomar una relación y pensar que en estos esquemas que estos dos atributos pertenecen al esquema de relaciones de R, y lo que me pregunto es, mira, suponte que yo igualar estos atributos, ¿en qué casos obtengo el mismo valor? Por ejemplo,
A ver, déjenme ver si tengo un ejemplo de esto. Bueno, realmente la definición, el resultado de la operación está aquí en el punto 2. Vean, yo digo, a ver, la selección de la relación de tales que alfa es igual a B son todas las beadas que están en R, tales que en el atributo A, el valor del atributo A es igual al valor del atributo B. Por ejemplo, piensen en esto, piensen en un esquema que es domicilio y otro esquema perdón, un esquema en el que tenemos como atributo domicilio y otro esquema en el que tenemos como atributo lugar de trabajo. Digo, en la pandemia muchas personas estuvieron trabajando, eso me incluye a mí en su domicilio. Entonces, aquí resultaría que en dos atributos hay el mismo valor. O, por ejemplo, en edad y tiempo de vivir en un estado. Si ustedes nunca han vivido en un estado distinto, edad y el tiempo de vivir en el estado donde está su domicilio, perdón, va a ser el mismo valor, ¿no? Ese tipo de cosas. Buscamos entonces tomar beadas en las que el valor de dos atributos distintos sea el mismo. O Y sea, sería como buscar en dos tablas, y, o sea, por ejemplo, no sé, que sí, hubiera dos bases de datos, una como de alumnos de la Facultad de Ciencias y otro que fuera como un banco, y por ejemplo buscar a una misma persona o algo así. sí, por ejemplo, esa es una opción. Sí, sí, ese es muy buen ejemplo. En el ejemplo que les puse antes, por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía que podemos construir una tabla basada en Q, una relación basada en Q? Y si aparece Alan Turing, aquí en selección me seleccionaría este renglón, perdón, no, mi navegador no me permite marcar renglones, pero el renglón 1 de Alan Turing en la tabla correspondiente a P y el renglón correspondiente a Alan Turing en la tabla propia de Q. Sí, por ejemplo, esa es una opción. Ajá. Es el tipo de cosas que puede hacerse cuando se busca, eh, no sé, por ejemplo, que CONACYT que está buscando los becarios de CONACYT que no sean beneficiarios de algún otro pago vía algún otro programa, hacen eso. Buscan que el atributo nombre sea el mismo y entonces dicen aquí hay una coincidencia e investigan qué ocurre en ese caso, si son homónimos o si es la misma persona, ¿no? Pero sí, esa es la idea. Ajá. Bien, y aquí tenemos el cambio de nombre, que es una operación muy similar, que lo que hace es lo siguiente, vean. Nuevamente me selecciona beadas en R, en la relación R, tales que construye una B', donde resulta que si el atributo B, de B en B es el mismo que el atributo, que el valor de A en B', y lo que hace además entonces es decir, bueno, claro, aquí resulta que es lo mismo, lo que voy a hacer es cambiarle de nombre a uno de estos atributos. Es una transformación muy simple, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse, a lo mejor es más claro con el ejemplo, puse nacionalidad. Eh, Alguien me dice, ¿sabes qué? Cambie de nombre a pasaporte, por ejemplo, porque gente que tiene más de una nacionalidad puede, pues, no queda claro esto. Vamos a pensar el pasaporte con el que ingresó al país. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Y eso pasa, pues, con gente que viaja con muchos pasaportes. Eh, pues a la hora de ingresar, de pasar por inmigración de cualquier país, presenta uno, normalmente no presenta varios, ¿no? Presenta varios puede llevar a problemas legales, presenta uno y entonces ustedes asumen que entró al país asumiendo la nacionalidad correspondiente a ese pasaporte y le hacemos un cambio de nombre. Entonces lo que resulta aquí es que estamos haciendo, eh, cambiando la veada de tal manera que para todos los casos en donde tenía A, ahora estamos pensando que esos valores corresponden a B y todos los demás los dejamos como están. Es lo que estamos diciendo. En todos los demás atributos que no sean A y B, los dejamos como están. No sé si queda más claro con el ejemplo. Más o menos, a mí no me queda muy claro. A ver, eh, mira, fíjate aquí la definición formal. Yo te digo, mira, tomo aquí una B y voy a crear una nueva en donde el valor que correspondía a B ahora corresponde a el valor de A. Es decir, acuérdate que A y B son atributos, entonces son, como en mi ejemplo,
son los encabezados de las tablas. Entonces, el valor de nacionalidad, como mencioné, le voy a cambiar de nombre a pasaporte. Ajá. Entonces, donde antes yo decía, ¿cuál es el valor de A? Ahora voy a decir, el valor de A ya no existe, es el valor de B, porque el nuevo atributo es pasaporte, no nacionalidad. Pero en todos los demás, lo que estoy diciendo acá, ajá, entonces, donde aparecía B, ahora aparece A, es lo que estoy diciendo. Y en todas las demás columnas se siguen llamando igual los atributos. Y el valor no cambia, por supuesto, eso es lo importante. Los valores se mantienen y los atributos siguen iguales. Pero en los otros casos, los valores se mantienen, lo que cambia es el nombre de la columna, que ahora ya no es B, sino A. No sé si ahora sí te quedó más claro. Ah, ok, o sea, sí solo es cambiar el nombre de hasta arriba, de la columna. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Cambia el nombre de A a B. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Bien, entonces estas operaciones son muy comunes en bases de datos y se pueden representar todas por medio de cálculo de predicados con esta variante que estoy presentando aquí con esta notación adicional, que son operaciones algebraicas muy simples. Nada más que el obstáculo principal es la notación aquí. No crean que hay ningún significado profundo en esto. Después de esto, lo que voy a presentar, nada más que no sé si hacerlo ahora, porque es mucha tecnología, a lo mejor preferiría que sean ejercicios con Ricardo y Regina sobre esto, pero lo que voy a ver después, y lo dejo entonces para la próxima clase, es un lenguaje para el álgebra relacional que acabo de presentar. ¿Qué quiere decir con esto? Se dan cuenta que lo que definí son relaciones, y las relaciones se pueden representar por medio del cálculo de predicados. Lo que voy a dar es un subconjunto de cálculo de predicados que me va a permitir capturar información que está en estas relaciones. Es decir, yo les digo, oye, ¿hay alguien que se llame Alan Turing? Y la base de datos me puede decir si hay alguien que se llame Alan Turing. Pero pues imagínense que es la base de datos de la policía británica. Entonces, la base de datos es, tenemos alguna acusación contra él y lo que quiere la policía es eso, quiere saber si hay una acusación contra él y cuál es su domicilio. Entonces, el policía que está consultando esa información pregunta por Alan Turing y lo que obtiene es toda la información relevante sobre Alan Turing. Va a obtener que sí, que efectivamente fue detenido por una acusación, va a saber que vive en tal lugar de Manchester y va además a darse cuenta que Alan Turing es un sujeto de interés para los servicios secretos británicos y que por lo tanto la policía no puede interrogarlo si no recibe autorización de los servicios secretos británicos, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Este caso que mencioné es un caso histórico, por supuesto, ustedes saben que desafortunadamente la Gran Bretaña tenía leyes discriminatorias bastante infames que afectaban a gente con preferencias sexuales diferentes. Alan Turing fue detenido por la policía británica por esta razón, ¿no? Entonces, mi ejemplo es histórico. Desafortunadamente, las bases de datos también sirven para ese tipo de cosas y los regímenes policíacos son muy afectos a estas bases de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima clase, cómo se realiza este tipo de búsqueda utilizando el lenguaje de cálculo de predicados. Entonces, ¿estarían de acuerdo conmigo que me detuviera en este punto para que puedan ver la anotación y crear ejemplos con Regina y Ricardo? Sí, mejor, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces me detengo en este punto. Muchas gracias por su atención. Déjenme detener la grabación también.